Hoy, en Espacio Abierto, vamos a tratar dos temas. Por un lado, vamos a tratar la presencia de la mujer en ámbitos que han sido tradicionalmente de hombres, como es el ámbito de la política y el mundo del asociacionismo empresarial. Y un segundo tema que vamos a tratar, aprovechando la presencia en esta casa de la segunda autoridad de la región, Rosa Peñalver, presidenta de la Asamblea Regional, vamos a hacer un pequeño examen de la actividad parlamentaria. Para ello, vamos a introducir primero un vídeo que tiene a continuación. Rosa Peñalver Pérez, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidenta de la Asamblea Regional de Murcia. La nueva legislatura autonómica y el gobierno resultante se estrenaba antes de verano con una amplia presencia de mujeres. La socialista Rosa Peñalver se hacía cargo de la presidencia de la Asamblea Regional, mientras que el nuevo gobierno de Pedro Antonio Sánchez se componía mayoritariamente por mujeres. Pero cabe preguntarse si estos datos son el reflejo de la realidad o si por el contrario son solo la parte visible que esconde la existencia de un porcentaje de mujeres que se reduce a 1 de cada 3 parlamentarios regionales y prácticamente al 20 o 25% de las personas que componen las élites políticas, sociales y económicas de la región de Murcia. En la primera parte de Espacio Abierto analizaremos la presencia de la mujer en las instituciones y las organizaciones, las causas que llevan a este desequilibrio entre hombres y mujeres y las medidas o propuestas que se pueden formular para facilitar una mayor paridad. En la segunda parte del programa se hará un examen de la actividad de la Asamblea Regional que ha revitalizado la actividad política en Cartagena. Múltiples iniciativas y comisiones dan actividad al Parlamento murciano y abren la puerta a una participación, pero surgen también algunas dudas. ¿Es contradictorio que algunas comisiones sean a puerta cerrada? ¿Tanta actividad de control al gobierno puede dificultar su actividad normal? ¿Qué puede hacer la Asamblea Regional para mejorar la vida de los ciudadanos? Todo esto y mucho más en Espacio Abierto, Mujeres en el Poder y Examen a la Asamblea Regional, con Javier Sierra. Bueno, vamos a pasar a presentar hoy a nuestras invitadas. Rosa Peñalver, presidenta de la Asamblea Regional, segunda autoridad de la región. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, pues para una pregunta muy rápida, ¿no? Vemos que desde que estás de presidenta y también por la nueva coyuntura, también de parlamentaria que hay, Rosa Peñalver, esta figura, esta segunda autoridad de la región, está en múltiples actos y se la ve muchísimo más que a su antecesor. ¿De dónde saca el tiempo Rosa Peñalver para poder afrontar esta actividad tan frenética? La verdad es que al final terminas restándole tiempo a tu vida personal y a tus espacios de ocio. Eso inevitablemente. El día tiene 24 horas. Si estás en 3 sitios, en otro no estás. Y bueno, yo estoy en un momento de mi vida en que ya le dije a mi familia cuando decidí que iba a aceptar ir en las listas y luego me dijeron si quería ser presidenta, que iba a entrar en lo que mis alumnos llamaban el modo no contéis conmigo. Y en ese modo estoy. Es un tiempo corto, elegido y será así. Muchas gracias. Vamos a presentar a nuestra segunda invitada, Verónica López, que es directora general de Familia y Políticas Sociales. No sé si también Verónica López está en esa situación de no contéis conmigo por esa actividad y además una actividad que es necesaria y más en la responsabilidad que tiene, puesto que últimamente escuchamos cómo muchas familias murcianas pues están pasándolo mal y eso exige que estéis al pie del cañón todos los días, ¿verdad? Bueno, sí, buenas noches, en primer lugar. Los que tenemos responsabilidad pública o aquellas mujeres y hombres que también tienen responsabilidad en cualquier empresa, de cargos directivos o que pues siempre restan tiempo a su vida personal y a su vida de ocio, lógicamente, porque como bien decía la presidenta de la Asamblea, el día tiene 24 horas, pero si cabe los que desarrollamos una responsabilidad pública, los que estamos aquí porque queremos estar, porque es vocación de servicio público, pues lo hacemos gratamente y además se supone que lo hacemos por devoción y por vocación y por lo tanto pues el tiempo que dedicamos y el sacrificio que hacemos quitando a nuestra vida a lo mejor personal y de ocio, yo creo que está muy recompensado. Muchas gracias por estar aquí y también nos acompaña Francisca Naranjo, presidenta de Hostecar, que es la patronal de los hosteleros de Cartagena, la comarca de Cartagena. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que Cartagena en los últimos años está notando pues, un renacer también, no solamente ese renacer parlamentario del que vamos a hacer mención esta noche, sino también un renacer por esos cruceros que traen mucho turismo, pero ¿se nota o no se nota en Cartagena y en la hostelería? Se nota muchísimo. En Cartagena no solamente
se está redescubriendo cada día por la actividad parlamentaria y por sus muchísimos negocios. La vida de los cruceros es importantísima porque se inunda Cartagena de gente y esto es espectacular, no se sabe hasta que no se ve. 10.000 personas por la calle cuando normalmente pues, con 200 ya está llena, ¿no? Y esto sería maravilloso que se consiguiera tener un puerto joven en Cartagena, porque sería una actividad económica para nuestra ciudad, para la comarca y para toda la región. Sería un importante incremento del PIB en lo que a nosotros nos compete, que es la hostelería y el turismo. Muchas gracias por estar aquí. Ese Puerto Home, que como saben ustedes, es aquel lugar desde el cual salen y donde hacen término los cruceros y genera mucha más actividad. Bueno, vamos a introducir el primer tema de esta noche, como es esa escasa presencia de mujeres en determinados ámbitos. ¿Realmente la política, las organizaciones, es un mundo de hombres o es que ya venía culturalmente dado así y esto está cambiando? Bueno, en general el mundo era de hombres. Lo que ocurre es que en los últimos años, en muchas esferas y en muchos espacios, en casi todos ya, las mujeres han ido ocupando cada vez un mayor lugar o espacio, como si quisiéramos decirlo así, de esa manera sencilla. Entonces la política es uno de los lugares donde las mujeres poco a poco se han ido incorporando, pero está siendo, como ocurrió en otros ámbitos y en otras esferas, una lucha por ocupar espacios y por ocupar lugares de poder. Queda la política, quedan todavía los lugares de decisión y de poder. Por ejemplo, no hay mujeres tampoco en las universidades en cargos de responsabilidad. Hay 2 rectoras en estos momentos, creo que son 2 rectoras, a pesar de que la universidad en estos momentos de profesorado femenino ya está también en más del 50%, y luego tampoco hay mujeres en la misma proporción que estamos en la sociedad y que vivimos en este país, en las empresas, por ejemplo, que cotizan en IBEX. Por ejemplo, la política, por lo tanto, solo refleja lo mismo que la sociedad. Las mujeres han ocupado muchos espacios, estamos ocupando muchos espacios, pero seguimos sin ser todavía masa crítica en aquellos lugares donde se toman decisiones y donde se administra y se gestiona el poder. Yo creo que la política es un reflejo más. Bueno, pues estoy de acuerdo con Rosa en el planteamiento, ¿no? Lógicamente, culturalmente, pues hace muy pocos años, no hace muchos años, todo el ámbito de la política o el ámbito empresarial estaba copado el 90% por los hombres. Está claro que en estos años hemos avanzado, puesto que si no fuese así, ni yo estaría aquí, ni Rosa estaría aquí. Pero lógicamente queda muchísimo por hacer, pero también yo creo que, y hay muchos estudios que así lo dicen, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la administración regional, en el ámbito de la administración pública, cuando se habla de la brecha salarial, por ejemplo, entre mujeres y hombres, y se dice que en la administración pública todos los funcionarios tienen el mismo nivel y al mismo puesto, mismo salario, pues nos damos cuenta que no es así. Existe un estudio que se ve que no es así. ¿Por qué? Porque la mujer a veces no promociona a otros niveles por conciliar la vida familiar, personal y laboral. Es decir, las mujeres sacrifican en muchas ocasiones el poder promocionar en un puesto de trabajo, el poder promocionar en un cargo público, el poder promocionar en una empresa, pues para el cuidado no solo de los hijos e hijas que pueda tener, sino el cuidado de personas mayores, de personas dependientes. En fin, eso es algo que culturalmente tenemos que intentar cambiar, ¿no? De la familia, en este caso las cargas familiares, es una labor de todos, ¿no? Y no solo de la mujer. Yo lo que quisiera, más allá de estos planteamientos, que yo creo que hoy en día la sociedad y la opinión pública es favorable pues, precisamente a esa equiparación, sí me gustaría que me dierais vuestra opinión personal y vuestra vivencia personal para intentar llegar al fondo de la cuestión. Es decir, Francisca, empezando por ti, ¿realmente tú has notado que en este mundo de hombres, o que venía siendo tradicionalmente de hombres, haya habido veces que no hayas podido desenvolverte adecuadamente o que te hayan puesto pegas por el hecho de ser mujer? Muchísimas veces. ¿Y cuáles son? Y por favor, vamos al detalle. Sí, porque yo creo que he estado viviendo siempre en un mundo de hombres, laboralmente, empresarialmente, y
a nivel asociativo y en todos los sitios he conseguido mis metas, pero estoy segurísima que me han costado 2 o 3 veces más que si hubiese sido varón. Y no porque no tuviera la misma cualificación para hacer el trabajo, sino que a veces me he visto hasta obligada a hacer el de los varones que estaban en mi misma banda, como se suele decir, no para destacar, sino para poder quedarme, porque era mucho más fácil, o se hacía mucho más fácil. Esto, yo he sido secretaria de dirección e interventora de muchos negocios y precisamente a los mismos que tenía que intervenir tenía que digamos que tratar con guante blanco para no tener rechazo de entrada por el hecho de ser mujer. A mí me ha sido difícil, no me ha sido fácil. Sí, yo creo que uniendo lo que decían las dos, que estoy de acuerdo con ellas, se dan como 2 niveles para las dificultades, que era un poco lo que planteabas tú, las dificultades para llegar, porque las mujeres no han llegado o no hemos llegado o no han llegado el suficiente número. Yo creo que se dan 2 niveles. Por una parte, el que tiene que ver con que en un mundo inicialmente masculino, con una división social muy clara del trabajo, donde el trabajo fuera, el trabajo público era el de los varones, el de los hombres, el trabajo de cuidados e interno era el de la responsabilidad de las mujeres, entonces salir a ese espacio público tenía un inconveniente. El primero, no tenía mucho, pero bueno, el primero es un poco las expectativas, los modelos, los referentes. Tenías que ser pionera en salir a ese mundo donde además estaba mal visto, porque vámonos a este país 40 o 50 años atrás, elegir una profesión que no fuera la que se esperaba de las mujeres, más allá de dependienta, modista, enfermera, ya tenías que echarle valor a aquello. Tampoco tenías modelos, tampoco tenías referentes, eso se ha ido rompiendo poco a poco, o sea, aquí está eso. Luego estaban las expectativas, en determinados puestos de responsabilidad parece una tontería, lo que yo voy a decir, bueno, esta mujer todavía está en el siglo XX, no, es que todavía en determinadas profesiones las expectativas de que una mujer lo haga bien, el inconsciente sigue traicionando a muchos hombres y mujeres, pero cuesta, o sea, si usted llama al seguro y dice, por favor, que me mande, que tengo una rotura aquí, que me manden, por favor, un fontanero, y le llama a la puerta una fontanera, que dice, veremos a ver si esta me va a arreglar esto. El inconsciente de entrada no le dirá que no, pero se queda diciendo, todo el rato mirándolo. Yo lo sé porque preparamos un curso de capacitación de alumnas, recuerdo en Bullas eran electricistas, lo que hicimos un curso específico de mujeres y decían las chavalas, pues o sea, si nosotros sí que queremos hacerlo y queremos ser rompedoras, pero es que se nos sientan, y pues tenían que hacer la práctica en la plaza del pueblo, que pues la plaza en cosas públicas, ¿no? Y se les sentaban todos los jubilados debajo diciendo, nenica, que te va a caer, y dice, hasta para mover la escalera los teníamos allí, y eso que llevaban mono, porque le pusimos mono. O sea, quiero decir que hay unas expectativas, entonces esas son prejuicios, cosas contra las que ha habido que luchar, y eso llega un momento que uno se cansa. Hay mujeres que dicen, oye, qué batalla, me voy a algo más cómodo, más fácil, de manera a veces inconsciente. Pero luego está lo que decía también, lo que decía Verónica, es que luego hay unas estructuras sociales montadas que no ayudan nada, porque en este mundo antes tan exclusivamente masculino, pues las reuniones se hacen, por ejemplo, en política o en sitios de poder y de responsabilidad. Se hacen a las 8 de la noche, se termina a las 10, 10 y pico, entonces se toman la cerveza y se toman los verdaderos acuerdos y las mujeres salen corriendo a bañar a los niños y a acostarlos. Y resulta que esas redes invisibles nos dejan fuera y, por ejemplo, en política y en organizaciones como la que está ella, en esas reuniones informales, parece una tontería, pero a veces se avanza bastante más que en las formales donde se discute, se debate y tal, y se generan unos lazos que las mujeres siempre se quedan fuera de esos circuitos. Parece así, dicho así, pero es real, eso es real. Es real y de hecho sí. El pasilleo y no estar en esas situaciones sí. de pasilleo supone un hándicap muy importante. Sí. Por eso, Verónica, ¿tú has notado desde el punto de vista personal para poder llevar una actividad política continuada que hayas tenido que hacer algún sacrificio personal o que te haya pasado factura personal? Hombre, yo hay que tener en cuenta que como no tengo hijos y realmente vivo sola con mi pareja, pues realmente no he tenido que hacer un sacrificio extraordinario, ¿no? A lo mejor sí un sacrificio de quitar cosas de tu vida personal para seguir
en el trabajo, pero no puedo hablar desde la experiencia del cuidado de unos hijos o de otras circunstancias, pero sí que es cierto que lo que decía Rosa, ¿no? Yo con diferentes asociaciones de mujeres y con colectivos empresariales que me he reunido muchas veces, una de las cosas que siempre planteábamos era esa, ¿no? Los horarios. Vamos a ver, parece que el hombre nunca tiene ganas de llegar a casa, Claro que ¿no? no. Son las 7 de la tarde y les da igual seguir reunidos y si después, lo que dice Rosa, si hay que tomar la cerveza, bueno, no les da igual, incluso les interesa. Prefieren llegar un poquito más tarde porque Sí. algunos al terminar la reunión, cuando yo estoy diciendo, oye, venga, terminamos, ¿qué tal? Dice alguno, no, sin prisa, y digo, pero bueno, Claro. dice, es que si llego antes me toca acostar a los críos. Claro. Claro. Entonces, yo creo que es también una cuestión de educación, ¿no? Y es una Sí, sí. cuestión de educación, pero no de educación solo en los colegios, sino educación en las casas de cada uno, ¿no? Los niños son esponjas y reproducen lo que ven. Y lógicamente si un niño ve que la persona que más se sacrifica o que más se interesa por el cuidado del hogar es la madre, pues después va a reproducir lo mismo que está viendo. Por lo tanto, tenemos que empezar desde la raíz para que esto algún día de verdad cambie, porque si no, por muchos esfuerzos que hagamos desde las administraciones públicas, desde leyes que se puedan promulgar desde los congresos, desde las asambleas regionales, si realmente en la sociedad no se cree pues esa igualdad de verdad, pues nunca lo vamos a conseguir, ¿no? Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer hincapié para que algún día las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres, es decir, también un hombre puede dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos. Quiero decir, dedicarse exclusivamente, si así lo deciden entre los dos. O sea, no necesariamente tiene que ser siempre la mujer, pero hasta que eso no se vea y hasta que eso no se impregne en el ADN de todos nosotros, tanto de los hombres como de las mujeres, porque a las mujeres también nos hace falta impregnarnos también muchas veces de ese ADN, porque no nos equivoquemos, hemos recibido esa educación, pues no vamos a conseguir esta igualdad. Fíjate, por lo que decía Verónica, yo me estaba acordando ahora hubo una época de un anuncio extraordinario del Instituto de la Mujer, del estatal, para concienciar a los hombres de que las tareas domésticas es responsabilidad de todos y eso que decía ella, que era, ahí se veía un chico así muy atractivo y con una cara de buena persona que tenía, a mí me recuerda a un político, con una cara así y tal, y decía, este hombre no ha roto un plato en su vida, y se le veía ahí haciendo una cosa de buen hijo, de buen no sé qué, y decía, pues ya va siendo hora, entonces lo ponían a fregar y decía, ya va siendo hora de que rompa algún plato, ¿no? Que friegue, que es como se rompen platos. Y yo creo que sí, que efectivamente hay que ir a esas, a que sea realmente intercambiables las tareas, cualquiera de las tareas, pero el salto que han dado o hemos dado las mujeres de salir a la vida pública no se ha producido a la vez para ocupar el hueco que dejamos de los hombres a la vida privada, de tal manera que nosotros estamos en un sitio y en otro, que es como preguntaba al principio, ¿cómo? Pues corriendo mucho y de manera inconsciente o consciente, depende de las edades, pues de alguna forma renunciando a cosas. Hay quien retrasa la maternidad, ese tipo de cosas. No, vemos cómo es posible que representantes tanto del Partido Socialista como del Partido Popular estén de acuerdo en un tema, ¿no? Sí. Vamos a hacer esta misma pregunta y sí que me interesa individualmente, ya Verónica ya ha respondido. Francisca, ¿has tenido que renunciar de forma personal algo de tu vida privada o de lo que es tu vida personal por poder dedicar tiempo a la representación, en este caso empresarial? Sí, he renunciado a muchas cosas. He tenido que, sobre todo cuando mis hijos eran pequeños, yo tengo dos que ya son mayores, pero llevo 21 años ejerciendo en esta actividad y me ha costado pues muchas veces tener que dejarlos con cuidadoras, pagándoles yo, porque nadie sufragaba esos gastos, para poder dedicarle el tiempo a la Asociación de Hostelería. Durante muchísimo tiempo he viajado a Madrid, años en los que a lo mejor en un año hacía 19 viajes a Madrid de ida y vuelta y eran 24 horas, porque salía a las 4:30 de mi casa y volvía a las 12 de la noche. Claro. Y tenía que dejar a los niños, mi marido no se hacía cargo momentáneamente, entre idas y venidas, como se suele decir, ¿no? Y sí que a veces me ha costado trabajo, porque han sido muchos viajes, muchísimos viajes,
y han sido muchas veces los que he tenido que no estar con ellos, en momentos no de continuo ni de diario, pero a lo mejor en momentos en el que he estado haciendo yo más falta, ¿no? Y nunca he dejado de hacer o de acudir a una reunión porque un niño ya haya tenido fiebre o tal. Y además no lo he dicho, porque en el mundo de los hombres no dicen, no he venido o he llegado tarde porque mi niño tiene 40 de fiebre. No, eso está vedado. Entonces yo he procurado tampoco contarlo y hacer maravillas y extender y estirar el tiempo lo máximo posible para poder acudir a todos sin necesidad de dar explicaciones de mujer. Oye, es que he tenido que hacer esto. Eso es una actitud muy inteligente. Sí, pero me ha costado mucho trabajo, sí, Rosa. Por eso te digo que tenemos tendencia, que eso, yo se lo digo a las mujeres jóvenes que empiezan, porque empiezan a decir, estamos en una reunión, ¿no? Y entonces dice, me voy a marchar 10 minuticos antes porque tengo que recoger al niño, porque tengo que dar. Y ya les he dicho que nunca digan si van a recoger niños o no van a recoger niños, que digan, me voy a marchar 10 minutos antes porque me coincide con otra reunión y no quiero llegar tarde. Ya está, por saco, porque es que ninguno de ellos diría eso y ya te está restando, es que te está restando. Bueno, yo he tenido mucho cuidado con eso. Tienes que ser cuidadosa en Yo he esos tenido temas. siempre mucho cuidado con eso porque ha habido, bueno, hasta situaciones, la presentación en el Palacio de Aguirre de Cartagena Puerto de Culturas, que lo pagaba la Asociación de Hostelería, el proyecto Cartagena de Puerto de Culturas, y resulta que yo estaba allí con mi niña y con uno de mi junta directiva porque tenía 40 de fiebre y la niña estaba en el último banco. Madre y a mí mía. me preguntaban, ¿y qué hace usted aquí? Y ya le tuve que decir al presidente de la autoridad portuaria, pagar. Lo que hago aquí es pagar, lo estoy pagando yo, entonces no tengo más remedio que estar aunque la niña esté con 40 de fiebre, porque no es que yo no quiera o quiera estar, es que la representatividad no puedo obviarla, y menos en un momento tan importante como ese. Entonces, muchas veces te ves en la necesidad extrema, porque son casos, pero yo no decía, es que tengo a la niña con 40 de fiebre ahí detrás, ¿no? Y eso ha ocurrido de verdad, no podía faltar en ese momento, fuera lo que fuera. Claro, terminó el acto, yo cogí a mi niña y me fui a mi casa. Pero después no pasa de eso, nada, claro, no pasa viene nada. el fustigamiento de la mujer y el sentimiento de culpabilidad que hace que, No estoy de acuerdo. yo creo que sí, cuando una mujer no puede dedicarle el tiempo que quisiera a sus hijos porque no tiene el espacio físico para poder hacerlo, pues luego yo tengo muchas hermanas que tienen hijos y trabajan, amigas que tienen hijos y trabajan, y cuando no pueden dedicarle el tiempo que ellas quisieran a sus hijos, pues luego muchas se sienten culpables de no estar más tiempo con sus hijos, ¿no? Y eso es también la responsabilidad que se nos ha inculcado a la mujer desde que nacemos, ¿no? Y yo creo que ningún hombre se siente culpable, bueno, no se puede generalizar, habrá muchos que sí, ¿no? Pero ese sentimiento, alguno habrá que se sienta culpable, pero ese sentimiento que la mujer desarrolla al no poder estar más tiempo con sus hijos por su trabajo, que es algo que no se debería de permitir, ¿no? Pues luego también influye en que todavía nosotras estemos más por seguir haciendo esas tareas del hogar, por seguir haciendo esa dedicación. En fin, es que es todo complicado. Y además de la culpabilidad, en muchas o en la mayoría de las mujeres se da, pero incluso en trabajos normales y corrientes, con determinados horarios. Pero a eso solo le falta una guinda que suele ocurrir y que algunas amigas me han comentado alguna vez, y de hecho una vez lo vi en la cara de mi hermana. Y es cuando tu hijo o tu hija te dice al ir a recogerlo del colegio, cuando él dice, es que yo quiero tener una mamá normal. Claro. Y dices, ¿como una mamá normal? Dices, sí, de las que viene todos los días a recogerla a la puerta del colegio. Entonces tú te conviertes en la mamá y entonces te vienen, esperemos que el niño después sea un niño estupendo, magnífico, la niña con todos los valores, porque es que si no, ¿cómo me voy a quedar yo con el recomello de que a lo mejor era porque no se sentía igual que los demás? Entonces, todo el rato explicando, reflexionando, tal, esto es porque luego así mamá trabaja para que luego podamos ir a la playa en verano y para que no sé qué. Cada Pues una lo enfoca como puede, ¿no? Pero en definitiva es que a una mujer le cuesta el triple que le puede costar a un hombre. O sea, un hombre no tiene que estar constantemente explicando por qué trabaja. No, al un contrario, niño papá sabe llega por qué tarde trabaja el papá, ¿no? Porque viene a traer el dinero para que tú puedas ir al cole, para que puedas comer, para papá llega tarde porque trabaja. A la mujer mamá lo tiene que trabaja porque no explicar. es normal.
Y además No. tiene que llegar y dando explicaciones si se hace tarde. Que sí, que sí. Mira, cuando estuve en la Consejería de Educación, me acuerdo que escribía una editorial porque era infumable. Había unos libros que en este país conoce todo el mundo porque sus hijos, a lo mejor incluso los tuyos, por edad, Paca, era la cartilla así para aprender a leer y escribir, era el Michu, que estaba papá Michu, mamá, y luego Michito, Mochín, no me acuerdo cómo se llamaba, Michito, Morito, Michito, bueno, 3. Y yo, cuando llevaba la responsabilidad de cómo educar a través de los libros de texto para ir rompiendo estereotipos, para que todos se compartan las tareas y tal, me ponía mala, porque es que en el libro los dibujos eran, la mamá siempre salía con el delantal todo el rato, y entonces salía en una moto, papá salía en una moto con una especie de Vespa y decía, y Micho iba a trabajar, y volvía de trabajar, y la mamá siempre salía con el delantal, no tenía nombre porque era mamá. Y entonces él venía y entraba y salía de trabajar, era dibujado, o sea, en la moto, y a veces iba toda la familia junta. Y entonces escribía el editorial diciendo que cómo era posible que la mamá solamente se viera en la cocina siempre con el delantal, y de ahí lo cambiaron, y lo digo por lo de las salidas, es decir, él viene tarde, papá venía tarde porque venía de trabajar, pero si mamá viene de trabajar y viene tarde, no es una mamá normal, no es una mamá como la de los compañeros. Entonces los niños, pues, ¿a qué aspiran? A una mamá que esté todo el tiempo con ellos, claro, no se le ocurre plantearlo al revés. Entonces son cosas que todavía hay que ir rompiendo. Rosa, y me falta tu renuncia o tu sacrificio, ¿a qué has tenido que sacrificar de tu vida personal por dedicarte tan intensamente a la política? Bueno, yo lo que pasa es que a la política he llegado tarde, o sea que creo que he llegado como casi todo en mi vida. Me doy cuenta que llego tarde a las cosas, no debe ser que soy excesivamente reflexiva, no, yo cuando me he incorporado, no soy la política que empieza a los 20 años en las juventudes y luego pasa a las no sé qué, y luego, no, yo cuando me incorporé a la política hace 12 o 13 años, lo que pasa es que han sido unos años muy intensos y en un momento dado he estado en política y en otros he vuelto a mi trabajo. Yo soy docente, soy profesora, pero sí que es verdad que cuando me ofrecieron ir en las listas del Partido Socialista en el 2003, que es cuando yo me incorporo a la política, me parece, la gente dice, es que llevo toda la vida, no llevo toda la vida, no he estado en sitios de mucha responsabilidad, pero no llevo toda la vida. Cuando me lo dijeron, pues yo en ese momento tengo una pareja estable, pero que tiene 2 hijos, pero ya están en la universidad en ese caso y en estudios superiores, y fue decir, voy a necesitar disponer mucho más de mi tiempo y sin horarios. Y bueno, pues a mí me hacía ilusión y eso lo pactamos, y cuando está pactado, pues hay eso, la disponibilidad de tus tiempos, los no reproches y los no tal, porque si no, en política, sinceramente, yo lo digo, y como aquí tenemos una política joven, yo creo que Paca ya, aunque no haya sido en política, ya ha pasado esa fase. Yo siempre digo que cuando intensamente te dedicas una legislatura a un cargo, el primer año sueles perder algunos amigos, que piensas que porque tienes poder vas a hacer no sé qué cosas. El segundo año puedes perder la salud, el tercer año sueles perder la familia, que ya está desesperada de ti, y el cuarto suele haber elecciones y puedes perder el cargo. Por lo tanto, en política hay que entrar con esa precaución, en distinto orden según. Entonces yo eso lo tenía pactado, pero es verdad, me doy cuenta de que tienes que llevar mucho cuidado porque tus relaciones personales y familiares, si no es una etapa corta y consensuada, se deterioran y se resquebrajan un poquito. No te digo que te cueste eso, pero sí he visto en otras gentes que eso ha tenido un coste personal, de que alguien que dice, oye, es que solo te dedicas a esto, es que no te vemos, es que llegas, porque a veces no solo que no estés, a veces estás de cuerpo presente y de mente ausente, o estás al teléfono. Entonces yo en estos momentos de mi vida pensé que podía hacerlo porque no iba a alterar mi relación personal ni mi historia. Vamos a reconducir un poco a los planteamientos iniciales. Tenemos un gobierno, un consejo de gobierno mayoritariamente formado por mujeres. Tenemos una asamblea regional presidida por una mujer. Sin embargo, si nos vamos luego a la composición del gobierno, no se da la misma relación de esa proporción mayoritaria de mujeres. Si nos vamos a la asamblea, no es muy reducido, 1 de cada 3 parlamentarios es mujer. Sí. Y si nos vamos al mundo de las élites empresariales, si vamos a toda la élite de poder regional, prácticamente entre el 20 y el 25% son mujeres, y si nos vamos a la empresarial, esa cifra prácticamente baja a porcentajes exiguos. ¿Os parece que quizás tenéis mucha visibilidad en la cúpula y hay poca o menos igualdad real, Verónica?
Hombre, yo creo que en el gobierno, lo que es el gobierno, esta legislatura se ha visto un cambio importante de ocupación de la mujer, no solo en los puestos de consejeras en el gobierno, sino también de direcciones generales. Bueno, yo, la consejería que pertenezco, somos todas mujeres, excepto un hombre que es director general, ¿no? El resto somos todas mujeres y en casi todas las consejerías hay muchas más mujeres que en la anterior legislatura. Por supuesto que si hubiesen más, yo estaría contentísima, porque creo que es importante que la mujer esté presente, sobre todo en cargos directivos y de toma de decisiones. Pero sí que es cierto que yo creo que este gobierno sí que realmente se le ha dado un impulso importante a la mujer. Francesca, ¿y qué pasa en las empresas, en el asociacionismo empresarial? Porque hay muy pocas mujeres y sobre todo o se pueden ver visiblemente en aquellas organizaciones que son organizaciones específicamente de mujeres. ¿Qué pasa con las empresarias? ¿Es que no hay empresarias? Hay muchísimas empresarias. Yo calculo que aproximadamente será un 40% del empresariado, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Es muchísimo más importante de lo que parece externamente. Lo que ocurre es que, ya se ha dicho aquí y además hemos coincidido todos, la mujer tiene la mayoría de las veces que compaginar ese trabajo o su negocio pues, con la casa y con otras actividades en los que no le queda mucho tiempo. Muchas veces se le ofrecen puestos de responsabilidad o de cargos a mujeres que lo rechazan porque piensan que no les va a dar tiempo, no les va a llegar el tiempo para hacer otra cosa más. Ya lo tienen difícil con lo que hacen y dicen no me meto en más jaleos. Sí, pero sí hay muchísimas mujeres empresarias y en la región de Murcia tiene un porcentaje bastante alto con respecto a otras regiones. Lo que ocurre es que ellas mismas son las que no quieren aceptar, digamos que más responsabilidades de las que tienen, porque normalmente tienen dos, las de sus trabajos y las de su casa. Y si lo comparamos con los hombres, pues tienen una responsabilidad, que es su trabajo. Las mujeres tenemos dos trabajos añadidos y cuando nos dedicamos al mundo empresarial o a la representatividad tenemos tres. Luego eso puede ser muy excesivo en un momento dado. Yo tengo la suerte de poder decir que siempre ha sido mi marido el primero que me ha favorecido y que me ha empujado a que le dedicara mi tiempo al mundo de la empresa y a la representatividad. Si no hubiese sido por su apoyo incondicional, yo seguramente no lo habría hecho. Pero es que ha sido siempre así, a él le ha gustado muchísimo. Y entonces pues he tenido ese, digamos que, ese aliciente, ¿no?, para estar en ese puesto durante tantos años y además que he pertenecido a muchas organizaciones. No solamente he ocupado el cargo de presidenta de la Asociación de Hosteleros y ya ha sido siempre porque él me ha animado. De todas formas, sí, por lo que decía Verónica, en estos momentos que yo ocupe la presidencia de la Asamblea Regional es casi una anécdota, porque en 33 años han hecho falta 33 años para que una mujer política ocupase la presidencia, que me ha tocado a mí como le podía haber tocado a cualquiera, porque por allí han pasado políticas muy capaces y muy preparadas, pero bueno, 33 años. Pues eso indica, y yo espero que será ya una cosa normalizada. A mí me llamaba la atención que cuando mi elección se resaltaba que era la primera mujer política, como si me lo hubieran regalado por ser mujer. Y yo decía, oye, ahí está mi currículum, mis titulaciones universitarias, que no tengo una, tengo dos. O sea, entonces, eso era la anécdota. No debería de haber significado nada, sino que habrían tenido que mirar mi currículum, mi trayectoria, mi capacidad, y no, en cambio se miraba que era mujer. Vale, entiendo que era porque era la primera. Y es verdad que este gobierno tiene 6 mujeres, 6 consejeras de 10, pero es un puro espejismo y no es una crítica al gobierno, sino que no es el reflejo de que en la sociedad las mujeres ocupen cargos de poder y por eso hay más consejeras que consejeros. No, ha sido que este gobierno, nombrado como es su perfecto y legítimo derecho por un presidente, pues ha considerado que esas personas eran las adecuadas para trabajar con él. Si hubiese considerado que las adecuadas, por los criterios que fueran, eran otros, hace 4 meses había un gobierno donde había una mujer y 9 hombres, que era además un gobierno
aquí entre paréntesis, con todo el cariño, gris, porque iban todos con sus trajes grises, azul marino, solo había una mujer, no había color allí. Es decir, que esto no es el que estemos avanzando o hayamos avanzado, responde a una situación, no es un reflejo de avance, sino de unos nombramientos hechos en un momento dado, porque ya digo, es que en mayo había una mujer y 9 hombres, ¿de pronto hemos dado el cambio y la revolución? No, pues se ha considerado, por lo tanto, y la Asamblea Regional, que sí que es la que es más reflejo de la sociedad, en la Asamblea Regional, lo decía usted al empezar, es decir, de cada 3 diputados, una mujer, 2 hombres. De hecho, hay algún partido político pues que todos son solo diputados, luego hay 2 partidos políticos que están al 50%, bueno, paritarios, de manera paritaria, entre el 40 y 60, y luego algún otro que se mueve con el 30, es decir, no estamos en la proporción que deberíamos estar, ni en la política ni en el resto de cargos de responsabilidad. Paca también es una mujer distinta a lo que es la masa del empresariado, ya está en un cargo de responsabilidad, pero hay tantas o más mujeres empresarias en este momento en esta región que es de pequeña y mediana empresa que hombres, y no están en los sitios de decisión, y lo mismo decíamos al empezar, que tampoco estamos en las universidades, ni en los centros de poder, ni en las grandes empresas del IBEX, y eso es lo que habría que reflexionar y analizar. Y por ejemplo, es verdad que hay muchas mujeres en las direcciones generales. ¿De qué consejerías? Esa es la pregunta, ¿de qué consejerías? Porque habría que ver del total. Yo estoy muy contenta de que la consejería, por ejemplo, de Agricultura haya 2 directoras generales, ¿no? Porque sabemos que siempre han habido políticas que han estado asemejadas a una mujer y otras políticas que han estado asemejadas a un hombre. Es cierto, yo creo que el presidente, que Pedro Antonio Sánchez, estaría de acuerdo contigo en tu reflexión, en el sentido de que él siempre dice, ¿no?, que él pone a las personas capaces para hacer las cosas, no necesariamente sea hombre o sea mujer. Pero a veces para romper estereotipos y para dar pasos hacia adelante, viene la imagen es muy importante, ¿no? Es muy importante de que se vea a las mujeres en la primera línea y sobre todo que sean mujeres capacitadas, por supuesto. Y además igual te voy a dar la razón, Verónica, fíjate, sin que sirva de precedente. Cuando quieres buscar personas capaces, le salen mujeres. Exactamente, muy bien. De acuerdo. No, que quiero decir que eso solo refleja lo que ella está diciendo, pues datos absolutamente objetivos y contrastados. El 60% de titulaciones superiores en estos momentos, 14 puntos por encima, son de mujeres. Por lo tanto, si usted en una empresa quiere buscar los mejores, le salen más mujeres que hombres. ¿Qué empresario de este país diría, bueno, para mi empresa no voy a buscar las mejores porque son mujeres, voy a buscar hombres aunque tengan peor currículum, peor expediente y peor titulación? Ni el tonto del pueblo haría eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú buscas los mejores, da la casualidad que en estos momentos, objetivamente, con expediente académico, con titulación, con idiomas, con máster, son mujeres. Claro, entonces, ¿qué sentido tiene que no estemos, si son mejores, objetivamente, donde se toman las decisiones? Yo creo que... En la casa, porque luego hay que tomar las decisiones de la casa. Sí, pues es estupendo. Me habéis dicho que sí. No, en el sentido de que, desgraciadamente, si es que lo primero que hemos dicho ha sido eso, tenemos, digamos que metido en nuestro ADN algo que es muy difícil de sacar. No solamente porque tenemos que compartir la vida con nuestro entorno familiar, con nuestra casa, con las de nuestros padres, con las de nuestros suegros, con las de nuestros amigos. Yo muchas veces digo que al final terminas quedándote sin poder salir a hacer algo que te apetece, porque ya ni cuentan contigo, no te llaman para preguntarte, como siempre dices que no puedo, no tengo tiempo, pues eso pasa también, ¿no? Pero de verdad que es que luego queda, yo no lo digo por mí concretamente, pues yo he ido siempre o sola o acompañada, yo no necesito que nadie me acompañe para hacer lo que tengo que hacer, y eso ha estado muy claro en mi vida siempre. Pero sí es cierto que siempre me gustaría estar acompañada, y no es posible. Y también es cierto que hay muchas mujeres que solas no van a los sitios, porque todavía en el ADN tienen, yo digo que es el ADN, por decir algo, metido el que tienen que ir acompañadas. Yo
ni en broma diría lo del ADN. Fíjate, Paca, ¿sabes por qué? Sí, bueno, pues lo digo en el No, sentido, sí, lo sé, lo pero digo en el lo- sentido de que parece, seguramente no está en el Sí, ADN, que es es más inteligente educacional, que nosotros, puro y claro, duro. pero que nos lo han metido de tal forma en Claro, la cabeza claro. durante tantas generaciones, todos Ese- nuestros antepasados, que parece que tú estás haciendo algo malo Claro, si no lo haces, como es convencional, ¿no? Es educacional y hay que educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes ya en la idea de que las tareas de familiares, iba a decir las cargas, porque a veces son cargas familiares, las tareas de la vida en común, sean del tipo que sea, me da igual que sea novio, novia, pareja, amante, esposo, marido, me da igual, es decir, esas hay que compartirlas, porque tenemos una generación de chavalas jóvenes que no se van a resignar a hacer lo que hacían sus madres, es que no. Y como no se van a resignar, ¿qué está pasando? Que se quieren mucho, mientras que uno está en su casa y se ocupa su mamá de algunas cosas y el otro está en la suya y la otra está en la suya y se ocupa su mamá. ¿Y por qué hay esta nueva situación que se está produciendo de parejas que duran tan poco tiempo cuando inician la vida en común? ¿Casados o sin casar? ¿Por qué tiene un trayecto tan corto que se está dando entre parejas jóvenes? Porque llega un momento que se encuentran con la realidad, y la realidad es que han sido educados de distinta manera y ellas no están dispuestas a asumir determinados papeles que asumieron sus madres, y ellos no entienden que esa mujer no asuma esos papeles que son los que está acostumbrado a ver. Ese es un tema muy interesante a debatir. Importantísimo lo que acabas de decir, importantísimo. Bueno, con esta reflexión sobre esa socialización de género o sobre esos roles que nos educan a lo largo de nuestra infancia y a lo largo de nuestra educación, damos por finalizada esta primera parte y vamos a publicidad y ahora volveremos para analizar y hacer un pequeño examen al Parlamento murciano. Continuamos en Espacio Abierto después de hablar de la situación de la mujer en el mundo, en mundos dominantemente controlados por hombres, como es la política o las organizaciones empresariales. Vamos a la segunda parte de este programa con nuestras tres invitadas. Vamos a hablar de la Asamblea Regional, aprovechando la presencia de Rosa Peñalver, presidenta de la Asamblea Regional, a quien lanzo esta primera pregunta. ¿Realmente ha despertado la Asamblea Regional después de muchas legislaturas de letargo por la existencia de una serie de gobiernos con mayorías absolutas que quizá han rebajado el ritmo de trabajo de la Asamblea Regional? Bueno, yo, más que ha despertado, porque me parece que hay que respetar el trabajo que se ha hecho anteriormente, sí que creo que es verdad que en la Asamblea Regional estamos en una etapa absolutamente nueva y diferente. Yo creo que hay más color, más alegría, y estarán diciendo los que me vean, pues anda, que con los tiempos que corren, que ella diga que es una mejora, que haya color y alegría. Bueno, lo que sí que hay es 4 grupos parlamentarios, y eso parece una tontería, pero es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay mayorías absolutas, no hay un partido que tenga mayoría absoluta, y la mayoría absoluta, la tenga quien la tenga, al menos yo es lo que siento, pues termina como si dijéramos rebajando las expectativas absolutamente. Me da igual el partido que sea, pero cuando tienes garantizado que lo que tú propones es lo único que va a salir, pues efectivamente rebaja por una parte expectativa por parte de la oposición, y luego pues el propio partido pues al final termina no preocupándose de algunos asuntos que puedan ser importantes. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues ahora mismo hay 4 grupos parlamentarios muy diferentes, que son los que los ciudadanos han decidido que estuvieran allí, pero además en estos momentos la mesa de la Asamblea Regional, por primera vez en la historia del Parlamento murciano, tiene sentados a representantes de los 4 grupos, que es donde se ordena y se trabaja y se dirige la Asamblea. Por primera vez en la presidencia del Poder Legislativo, en este caso de la Asamblea Regional, hay en este caso la representante de un partido político distinto al que gobierna en San Esteban, y yo creo que todo eso hace que en la Asamblea, y por último no hay mayoría absoluta, los temas se discuten, se debaten, se acotan, se negocian y se votan, y eso significa que muchas veces iniciativas que trae la oposición salen adelante, muchas veces salen adelante y se aprueba. Claro, eso es otra manera diferente de trabajar, cuando tú llevas una iniciativa y sabes
que después de un debate y después pues eso, de explicarla, de exponerla, se vota y puede ser aprobada. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo estuve de diputada, del 2003 al 2008, en presupuestos llevaba una media de 180, 190 iniciativas, enmiendas a los presupuestos. Y siempre me aprobaban una, siempre, porque me llevaba bien con la otra diputada, me aprobaban una de 2.000 euros que luego no se ejecutaba y me la aprobaban todos los años, o sea, 2.000 euros por inmigración. Eso era muy frustrante, tú lo llevabas porque estabas convencida de que tenías que llevarlo, porque tus compañeros de los pueblos te habían dicho, mete esto en los presupuestos, hay que llevarlo, hay que hacerlo. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora vendrán los presupuestos y cada iniciativa se va a votar y se pueden aprobar todas aquellas que los grupos consideren que son adecuadas. Es otra manera de estar. Verónica. Pues bueno, en el fondo estoy también de acuerdo con Rosa, ¿no? Yo creo que la Asamblea Regional hoy es el reflejo que la sociedad de la región ha querido que sea, es decir, los ciudadanos y ciudadanas de esta región han dicho, señores, pónganse de acuerdo para sacar las cosas hacia adelante. Al no tener un partido la mayoría absoluta, pues no queda más que entendernos, hablar, dialogar, que yo de todas formas no entiendo la política tampoco de otra manera. Yo creo que aunque un partido tenga la mayoría absoluta, y yo he estado en la Asamblea Regional también y he sido compañera de Rosa en esa legislatura, creo que siempre hay que utilizar el diálogo y siempre hay que explicar las iniciativas o las propuestas que se puedan hacer para mejorar lo que a todos nos interesa, ¿no? Y es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos de la región. Está claro que esta vez pues se está viviendo de verdad eso, porque se tiene que llegar a esos acuerdos para poder gobernar. Yo creo que, por lo que tú decías de los presupuestos, ¿no?, que a veces es frustrante cuando uno presenta iniciativas y propuestas para que, en este caso, los que tienen la responsabilidad de gobernar puedan poner esas propuestas en marcha. Bueno, pues se ha podido dar esas situaciones, ¿no? Pero también es cierto que a veces no solamente es tener la iniciativa, sino también luego el decir cómo quieres hacer esa iniciativa, ¿no? Que sabemos que a veces es complicado, ¿no? Porque a veces se puede decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero un presupuesto tiene gastos e ingresos, y para que tenga gastos e ingresos tienes que decir, lo quito de aquí para ponerlo aquí, pero lo tengo que quitar de algún sitio para ponerlo en otro nuevo sitio, ¿no? Y eso también es complicado, ¿no? Sí, pero Verónica, últimamente hemos oído en algunos foros pues que esta actividad tan intensa de la Asamblea Regional ha producido alguna queja por parte del Gobierno diciendo que teníais que dedicar mucho tiempo pues, a esa actividad de control de la Asamblea. ¿Esto es así? Bueno, yo no sé quién se ha quejado, ¿no? Pero, hombre, realmente la Asamblea Regional tiene la obligación de controlar al Gobierno y de hacerla... Sí. Yo creo que se refiere a unas declaraciones de la portavoz del Gobierno regional en un momento dado, porque hubo unas declaraciones en prensa de que se había incrementado el número de asesores del Gobierno regional y contestó que en parte se debía a que había un incremento de trabajo en la Asamblea Regional. Bueno, toda la prensa. está claro que se ha notado un incremento importante a la hora de iniciativas, de preguntas, de interpelaciones, de mociones que se presentan, que lógicamente el Gobierno pues tiene que pasar toda esa información a la Asamblea Regional, como no puede ser de otra manera. Es verdad que al haber 4 grupos en la Asamblea Regional, pues ese trabajo se ha visto incrementado y lógicamente nosotros lo hacemos nosotros, pero también lo hacen los funcionarios de cada consejería para dar esa información, y sí que es cierto que se ha notado, pero yo creo que la obligación en este caso de la Asamblea Regional, de los 4 grupos, ¿no?, es presentar iniciativas y propuestas para que las propuestas que se ven a ejecución por parte del Gobierno sean las mejores, ¿no?, para todos los ciudadanos. Lógicamente que eso está suponiendo más trabajo, sí, que hará falta que haya más gente dedicada exclusivamente para esa relación con la Asamblea, pues seguramente que también, ¿no? Pero de todas formas, yo no creo que fuera una respuesta, yo creo que era una respuesta que a lo mejor las periodistas interpretaron de otra manera o que no la reflexionó mucho, porque sería como decir, como Paca sale todos los días a correr,
yo como más, no tiene sentido. O ella come más, que es la que corre, o yo, si yo como más y corre ella, esto no va así. Entonces, sí, si el gobierno tiene más asesores, no tiene nada que ver porque eso lo hacen los funcionarios, con el que haya más actividad en la Asamblea Regional, será la Asamblea Regional la que tendrá que tener más asesores y más gente trabajando, no el gobierno. O sea que eso es un poco, yo creo que aquello no se reflexionó mucho. Pero en todo caso, la Asamblea Regional lo que está haciendo, y yo creo que honestamente se debería de agradecer, incluso yo imagino que el gobierno lo agradecerá, como está diciendo Verónica. La Asamblea Regional tiene el poder legislativo, en estos momentos es independiente totalmente, debe serlo, del poder ejecutivo, y eso es un sueño en toda democracia, ejecutivo, legislativo y judicial separado, no desde Montesquieu, vale. Pues nosotros, el Poder Legislativo, ¿qué ocurre? Sigue teniendo los mismos diputados, somos los mismos, 45 diputados había, la primera, la segunda, así hasta la 9ª legislatura, que es la que estamos. ¿Qué ocurre? Que se ha intensificado el trabajo, hay 2 partidos nuevos, emergentes, que es la primera vez que llegan con mucho impulso, y eso ha obligado quizá a otros partidos o a algún partido que en un momento dado tenía muchos diputados que eran a su vez alcaldes y tenían otros cargos, que ahora ya los que están en la Asamblea son unos, los que están en los ayuntamientos son otros, y eso hace que todos los partidos estén generando más volumen de trabajo. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Regional las tareas que se hacen, por una parte están las de impulso y apoyo al gobierno, es decir, se aprueban ideas, propuestas, iniciativas que el gobierno puede poner en marcha o debe poner en marcha. Y luego es verdad que también hay una tarea de control al gobierno que también se hace de manera normalizada, como se venía haciendo. Pero es cierto que en estos momentos, a día de hoy, llevamos 995 iniciativas desde junio aquí. Es un volumen de trabajo que no se había dado antes. En julio, por ejemplo, era inhábil, este año ha sido hábil. Y luego también se da otra novedad, y es que llevamos 25 aprobadas por unanimidad. Bueno, pues quiere decir que se habla mucho, se negocia mucho, se consensúa mucho y nos ponemos de acuerdo. Y eso es importante. ¿Qué mejor que una iniciativa vaya por unanimidad? Significa que todos los grupos están apoyando al gobierno para que haga eso. Y eso debe de darle al gobierno peso y respaldo y seguridad en que por ahí deben ir los tiros. Y esta reactivación de la Asamblea Regional, este incremento del trabajo, ¿cómo lo veis en Cartagena? Los hosteleros, ya como empresaria, ¿cómo ves? ¿Está teniendo repercusión o cómo percibes que esta sede de nuestro Parlamento en suelo cartagenero está influyendo? Bueno, como ha estado siempre, no creo que haya cambiado el hecho de que haya más actividad. Como ha dicho Rosa, hay los mismos diputados, está en la misma comemos sede, lo mismo, en el mismo sitio, no tiene nada que ver para el negocio de la hostelería. Ha tomado posesión, por ejemplo, el presidente ha tomado posesión en la Asamblea Regional, y entiendo que va a haber más movimiento, que aunque sean pocas personas al fin y al cabo, pero eso de algún modo puede repercutir. ¿O cómo lo veis ahí en Cartagena? Yo creo que no repercute absolutamente nada, te lo digo sinceramente. Lo que sí es cierto que repercute en las leyes, todo lo que modifiquen, todas las reformas o normas, o las 600 intervenciones que han tenido hace poco, propuestas. Ahora para los presupuestos supongo que también habrá muchísimo trabajo. Eso sí que repercute en Cartagena y en toda la región de Murcia. Y eso es lo que verdaderamente a mí me parece importante, porque todas las decisiones que se tomen en la Asamblea Regional me afectan a mí, como empresaria y como ciudadana. Y eso sí que voy a ayudar a potenciar, eso sí que voy a demandar que se hagan cosas que yo creo que a lo mejor he pecado de no haberlo hecho antes, o quizá hemos sido muy tibios en solicitar cosas. Que es una que lleva muchos años de experiencia y eso te indica que es una mujer muy seria en la responsabilidad de su cargo, porque no ha caído en la respuesta fácil, ¿no? De decir, pues sí, sin nada, no decir, no, aquí lo que importa son las leyes que se hacen, si son buenas, serán buenas para los hosteleros, y si no, no. De todas formas, aunque se haya visto ahora un impulso, o que también mediáticamente llama mucho más la atención la Asamblea Regional en este momento, puesto que hay 4 grupos, han entrado 2 grupos nuevos, lo que ha dicho Rosa, la presidencia de la Asamblea es de un partido contrario, o sea, de un partido diferente al que gobierna.
pero hay que tener en cuenta que en la Asamblea Regional siempre se ha trabajado y se ha trabajado mucho. O sea, yo he sido diputada regional y ella también lo ha sido en otra legislatura, y hemos trabajado y hemos hablado y hemos dialogado. Tampoco es justo. Yo no me refería al trabajo, yo me refería a lo que nos podía beneficiar a los empresarios de hostelería. No me refería a tu respuesta. A mi respuesta, vale. Me refiero en general, que no quede como que en las otras legislaturas la Asamblea Regional no ha trabajado. O sea, la Asamblea Regional ha trabajado, todos los diputados y diputadas que han estado. Es verdad que ahora es un tiempo diferente y un contexto diferente. La diferencia es que antes, terminado el debate estaba perdido antes de empezarlo. Claro. O sea, daba igual lo que yo dijera. Mire, considero que hay que arreglar, yo que sé, la redonda de entrada a San Javier de Pozaledo. Daba igual con el idioma, lo podías decir en 5 idiomas, estaba perdido. Ahora se vota y puede salir que hay que invertir una pequeña cantidad en arreglar esa redonda que está muy peligrosa. Entonces, eso es lo que le ha dado vida a la Asamblea. La pérdida de la mayoría absoluta, porque el diputado seguimos siendo 45 y eran mismo, trabajadores, y comemos lo mismo, y eran trabajadores los que estaban antes y los que están ahora. También es verdad, para decirlo todo, que en la anterior legislatura no había tantos diputados que tenían dedicación exclusiva. Ahora de todos los grupos hay menos alcaldes porque no están la doble función. Todos los grupos que había antes muchas veces teníamos alcalde y diputado, y al final pues no puedes hacer las mismas iniciativas que el que solo se dedica a ser diputado. O sea, tenemos muchos más con dedicación exclusiva, por lo tanto entran o se hacen más iniciativas, y luego no es lo mismo un grupo que tenía un diputado que un grupo que el que menos tiene 4, también meten más iniciativas. O sea, se dan todas esas circunstancias, pero yo, por llevarle la contraria para acá, yo creo que Cartagena está de moda. Yo lo creo. No me llevas la contraria. Bueno, yo sí. En eso no me he manifestado. Sí. No, pero ahora ya fuera de... es curioso, pero yo creo que está teniendo la marcha que tenía que tener, no la que tenía como ciudad, que yo en esa no entro, sino como capital legislativa de la región. Mira, medios de comunicación. En la Asamblea iba 1, 2, 3 como mucho habitualmente. ¿Por qué? Porque se recogía de lo que mandaban las agencias y no valía la pena ir a una tarde de Dios ahí toda la tarde. Pues ahora mismo ahí tenemos una media de 12, 14 medios que es que van todos los jueves a Piñón, y los días que hay junta de portavoces y están allí. Eso es gente que va, que al final y que le da vidilla. El año judicial, por primera vez en la historia, se ha inaugurado este año en Cartagena. El otro día había un congreso de mujeres abogadas, un congreso sobre mediación y desigualdad. Es decir, yo creo que está teniendo una vidilla legislativa que es bueno, que debe ser. Y luego lo de los cruceros... En eso estoy de acuerdo completamente. Sí, y lo de los cruceros que comentaba es impresionante, De pronto parecen manifestaciones, y es que la gente ha salido y a la hora de ir a comer a mediodía van a los barcos otra vez. Y tiene mucha vida Cartagena, pues yo la veo muy bonita. Que si el cambio en la Asamblea hace que sea Cartagena todavía más conocida que lo era antes, pues bienvenido sea. Sí, todo lo que sea movimiento en esta región. Con este desplazamiento de poder, porque al fin y al cabo viene a ser un desplazamiento del poder que se concentraba más en Murcia por la situación de coyuntura a Cartagena y a compartir más pues esa situación. Vamos a pasar a otro tema también muy de moda en las últimas semanas, que es la transparencia en la Asamblea Regional. Entonces me voy a centrar en la figura de Rosa Peñalver y ahora te haremos las preguntas pertinentes. Habéis publicado la declaración de bienes de todos los diputados. Eso es transparencia, pero también genera mucho ruido. ¿Realmente sirve para el ciudadano controlar esos incrementos de renta? ¿Creéis que genera más confianza? A ver, todos los partidos políticos suelen llevar ya en sus programas la idea de declarar públicamente los bienes de aquellos que van en sus listas. De hecho, por ejemplo, el Partido Socialista, desde que vas en la lista, que es un disparate, puesto que resulta que el último de la lista, o por lo menos a partir de un número, sabes que no va a salir. Bueno, se hace una declaración de bienes previa. El Partido Popular había colgado la suya, Podemos la colgó el otro día, nosotros los socialistas también la habíamos colgado. Bien, bueno, pues a mí me parece bien que el ciudadano conozca cuáles son los bienes que pueda tener una persona cuando llega a la Asamblea Regional. Nosotros teníamos un tiempo para publicarlo, porque tienes que aportar cada uno de los diputados sus bienes. Transcurrido ese tiempo, reunimos a la Comisión del Estatuto del Diputado, se comprobó que estaba bien
y se colgó en la página web a disposición de todas aquellas personas que quieran mirarlo. ¿Qué aporta eso? Pues yo debo decir que transparencia, pero no creo que lo significativo, sinceramente, sea eso. ¿Por qué? Porque lo significativo yo creo que está más allá. Está en qué leyes hace ese diputado, a quién beneficia, dónde llegan, qué repercusión tienen, porque, no sé, sería muy torpe el diputado que dijera, vale, mientras estoy de diputado entro con 6 y salgo con 26 y lo pongo a mi nombre y lo hago en la declaración que tengo que hacer obligatoriamente al irme. Pues si hay alguno... Quiero decir que a lo mejor estamos mirando donde no procede, es decir, mi declaración de bienes está colgada en la página web, pues estupendo, pueden saber el esfuerzo que hicieron mis padres para dejarme una herencia familiar que comparto con mis hermanos y pueden saber el resultado de mis 40 años de trabajo, regularizado, normalizado con las declaraciones de Hacienda. ¿Está bien? Pues sí, no sobra, pero creo que hay que ir más allá, no más allá en el sentido de enseñar, sino de analizar, Creo que hay que analizar gestiones, analizar leyes, a quiénes benefician esas leyes, qué repercusiones tienen. Eso sería la verdadera transparencia que tendrían que conocer los diputados. Bienvenida sea la primera fase, que es saber qué tienen los diputados cuando han llegado allí. Pero a mí, sinceramente, me he enterado que algún diputado tiene una moto y que otro creo que tiene un barco, pues no me sentí yo esta mañana más enriquecida con eso. Pero bueno, claro, entiendo que bien, que vale, pero que estaba colgada en las páginas web de los distintos partidos y en cambio he tenido a todos los medios, en algún medio decían, ahora es tarde. Oiga, ¿tarde para qué? Si llevamos 3 meses y agosto ha sido y nada, ¿tarde para qué? La declaración de renta también es pública, se puede conocer. Verónica, ¿esto es transparencia o es ruido? ¿Qué opinión tienes? Pues vais a pensar que veníamos con chavada Rosa y yo. No, yo no debería haber dicho eso, insisto, bienvenida sea, pero creo que hay que avanzar a otros niveles. Yo creo que es bueno el que aparezca, en este caso, los bienes de los diputados o los bienes del gobierno regional, de los cargos públicos, en el sentido de que son grandes acuerdos que así han tenido todos los partidos que se presentan a unas elecciones con los ciudadanos y las ciudadanas, pues no está de más, ¿no? Pero realmente estoy de acuerdo con Rosa en el sentido de que a lo mejor para la transparencia deberíamos de ir más allá. Eso está muy bien, si así se ha acordado, no hay ningún problema, pero a mí me gustaría que analizaran mi transparencia en mi gestión diaria, en lo que yo hago todos los días cuando trabajo, cuando tengo reuniones con diferentes colectivos, cuando tomo decisiones de poner en marcha un contrato, de dar una subvención a un proyecto, a una asociación que trabaja con personas en riesgo de exclusión social. En fin, ahí es donde realmente tienen que evaluarnos y analizarnos en la transparencia, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad y para lo que los ciudadanos nos han elegido y para los que nos han designado a eso, ¿no? Para gestionar eso con transparencia. ¿Que el publicar nuestros bienes entra dentro de esa transparencia? Pues ahí están publicados y sin ningún problema, pero creo que hay que ir más allá. O sea, no nos tenemos que quedar en el principio, tenemos que ir hasta el final. Efectivamente, la idea es esa. ¿A quién benefician las decisiones que tomamos, las leyes que hacemos? Francisca, prácticamente lo que vienen a plantear es que hay que publicar esas cuentas de resultados que en política no se miden en términos económicos. ¿Qué opinión tienes? A mí me parece fantástico que las dos coincidan en lo que acaban de decir, porque yo desde el punto de vista de ciudadano sí me alegra que haya esa transparencia y que el ciudadano pueda saber o no intuir y decir, ay, es que tenía nada y ahora tiene. No, tenía esto y ahí está, y ahora tengo lo mismo o algo más porque me lo he ganado. Sí. Quiero decir que eso sí sirve, aunque pueda parecer un poco innecesario, pero sí sirve para muchísima gente que puede tener dudas. Esas dudas se despejan. Como también habéis dicho vosotras, yo pienso que es mucho más importante el trabajo que hacéis, el trabajo que se hace en la función pública para saber en nuestros impuestos, en qué se invierten, qué gestión hacen los que cobran de esos impuestos para hacernos la vida mejor a los empresarios y a las personas,
a los que tenemos que defender unos negocios y que dependen personas de nosotros y que tenemos que pagar impuestos y que a su vez lo pagan ellos de lo que le pagamos para mantener el formato de vida que tenemos. Entonces sí que nos interesa a nosotros saber qué se hace con ese dinero, más que qué se hace con el dinero que yo, tú o él vaya a cobrar, sino con... en esto me estoy refiriendo a los presupuestos generales, que a mí me gusta mucho, yo los leo. Son muy interesantes. Sí, a mí me gusta, me encanta, y muchas veces digo, madre mía, yo dónde me he metido, pero yo suelo mirarlos, ¿eh? Muy bien. No siempre, ¿Estás pero... invitada? Sí, los miro muchas vengas veces. a Y los digo, debates. y para esto que habrán pensado Eso es muy en interesante. esto, o se va a hacer algo con esto otro, o para qué habrán decidido tal. Pues eso a mí me interesa Es muy mucho, importante. porque además también me interesa después ver qué es lo que no se han gastado. Oye, pues mira, esta obra no la han hecho, aquello se les ha olvidado, o qué habrá pasado para que esto no lo puedan ejecutar. Pues yo soy de esas personas que a mí me gusta, y como yo creo que hay muchísima gente, que eso sí, que tener acceso rápido y directo a los presupuestos y a saber si se ejecutan o no se ejecutan, o si se ha procurado no ejecutar esta cantidad que se designó para esto, porque vamos a ver si no la tenemos que gastar y si la metemos a esto otro, que por ahí va a hacer más falta. Bueno, será o no será la falta que hace. Yo sinceramente en eso, a mí la transparencia que me interesa de los presupuestos, o sea, y de la política, son los presupuestos y en qué se ejecutan. Sí, nosotros estamos ahora, por lo que decía ella, como ciudadana, de poder entrar y decir, esto que se aprobó, ¿dónde estaba? ¿Se ha hecho ya? ¿No se ha hecho? ¿Se ha ejecutado? Nosotros vamos a modificar, vamos a hacer una página web que sea más moderna y más intuitiva, porque la que tiene la Asamblea es muy... te pierdes, no llegas a lo que quieres encontrar, para que sea más moderna, más accesible, más intuitiva, para que sea eso, para que la gente llegue a un momento en que le resulte cómodo y fácil, igual que entras a cualquier cosa, a buscarlo a Google, no te voy a decir que entre a la página de la Asamblea, pero sí que cuando quieras saber algo, qué iniciativa, por dónde va este tema, que un día leí en la prensa que se había aprobado la iniciativa, que sea fácil, intuitivo entrar y que cualquier ciudadano pueda hacer seguimiento de lo que se va aprobando, de lo que está pendiente, de ejecución, y estamos trabajando en ello, en una nueva página eso es web. la transparencia. Pues eso es transparencia también, sí, eso también es. Lo otro lo es, pero que hay que ir a una transparencia modelo europeo, ¿no? Que no solamente se quedan las cuentas en los coches, si el coche nuevo o viejo, si tiene uno, si tiene dos, si su mujer tiene otro para llevar a los críos al cole, pero no solo eso, sino ir más allá. Las decisiones que toma, ¿a quién benefician? ¿Qué repercusión tiene? Hay muchos países europeos que eso es facilísimo. Sí. Y además los ciudadanos lo ejercen continuamente, no es una cosa... Hacen seguimiento de la gestión que solamente política. eso es para 4, no, es generalizado. Que en eso también hay que cambiar la educación, porque nosotros hicimos el primer proceso participativo para un borrador de ley, que fue la ley de mediación familiar, que ya está hecho, y se hizo por un proceso participativo, la primera vez que se hacía. Y bueno, ha participado gente, pero no ha participado toda la gente que nosotros hubiésemos querido que participase, ¿no? Sí. Entonces, al final, la participación, la transparencia, es algo también que tiene que ser educacional y tenemos que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Por eso no tenéis que haber quitado educación para la ciudadanía, porque estaríamos educando para eso, para participar, para hablar, consensuar. Es verdad. Sí, pero que no solamente eso se da en los colegios, o sea, esa educación también se da en las casas de cada uno, y luego también, que aparte de educación para la ciudadanía, hay otras asignaturas que también hablan de participación, de transparencia, de igualdad de género, en fin, de todo. Y las comisiones de investigación, ha habido una eclosión de comisiones de investigación en el aeropuerto sobre determinadas cuestiones que suscitan mucho interés y mucho interés periodístico. Sin embargo, el reglamento de la Asamblea Regional dice que tienen que ser a puerta cerrada. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se van a cambiar el reglamento? ¿Va a haber posibilidad de abrir esas puertas cerradas para que sepamos lo que hay? Esas comisiones ¿deberían de seguir siendo cerradas para evitar que los temas que se traten se frivolicen o se conviertan en un circo, o deben de estar efectivamente abiertas para que nos enteremos adecuadamente? Rosa Peñalver. A ver, aquí también me dieron el palo a mí, soy el mensajero. A ver, las comisiones de la Asamblea Regional, el reglamento dice que son cerradas de entrada, ahora explicaré por qué, salvo que
se decida que eso no sea así. ¿Cómo se decide que eso no sea así? Siempre y cuando los 4 grupos parlamentarios, en este caso, decidan que sea abierta y el compareciente en esas comisiones de investigación, en esas comisiones, el compareciente diga que no le importa. Por lo tanto, tenemos 2 requisitos, que los 4 grupos estén de acuerdo en que sean abiertas y en que la persona que va a comparecer tampoco le importe. Entonces, en este momento dice, y la presidenta tanto hablar de transparencia y resulta que las comisiones son cerradas. Oiga, yo no he hecho el reglamento, estaba hecho. Este reglamento es un reglamento de 2002 y en estos momentos yo creo que en su momento era adecuado, pero que en estos momentos se queda pues un poco estrecho y se queda escaso. Habrá que adaptarlo en ese tema y en algunos otros. Hay que ponerlo en 2015, que se ha avanzado mucho en participación, en transparencia, en todo eso. Por lo tanto, habrá que modificar el reglamento en algunos aspectos. Y quizá uno sea el de las comisiones que sean abiertas o cerradas. Ahora bien, dicho esto, ¿qué ocurre con las comisiones? Pues en estos momentos son cerradas hasta que en una llegue un día los 4 grupos y digan, estamos de acuerdo todos en que sea abierta y el compareciente diga ningún problema, en cuyo caso será abierta. O sea que puede ser en cualquier momento. Pero ¿qué ocurre? Veamos, los comparecientes a veces son personas que están o que pueden estar imputadas o que su caso esté, o no imputado, que su caso esté judicializado, haya tenido que comparecer o esté pendiente de comparecer ante el juez, su caso puede estar judicializado. O son funcionarios, que se esté haciendo una investigación en los juzgados o en cualquier sitio. También hay que pensar que a lo mejor esa persona no quiere ir a explicarle a unos señores que serán muy diputados y diputadas, pero que no son jueces, cosas que corresponden a un proceso que está abierto, o que está en marcha, o que estará abierto y estará en marcha. O no quiere ir y adelantar la que será su estrategia de defensa. O no quiere ir a decir una serie de cosas o a dar unas explicaciones que la persona que está diciendo lo contrario va a leer en el periódico la mañana siguiente antes de ir al juez. Quiero decir, ahí hay también temas personales que a mí me parece que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, yo no lo viviría como falta de transparencia, sino bueno, que cada situación, el compareciente tiene todo su derecho para salvaguardar su honor o su propia defensa de no, porque un compareciente que van a pasar a lo mejor por el juzgado si es de funcionarios, ¿no? Y entonces viene primero a la asamblea y delante de unos señores que no son jueces, le va a decir cuál es su estrategia de defensa cuando al día siguiente el otro compareciente lo va a leer en la prensa antes de ir al juzgado, no sé, se dan muchas circunstancias. Habrá que cambiar el reglamento, yo creo que hay que cambiar el reglamento, también es una decisión de los grupos, son los grupos los que decidirán si es oportuno cambiarlo, si, no, cuándo y en qué sentido. Pero no deberíamos restarle la importancia que tienen las comisiones porque sean abiertas o no. Porque además hay otra cosa. El que sean cerradas no quiere decir que se esté ocultando nada. Ahí hay 9 parlamentarios de 4 grupos políticos diferentes, escuchando a esa persona, preguntándole, manejando material, manejando información, manejando documentos. Por lo tanto, que sean cerradas no quiere decir, o que sean abiertas no quiere decir que se publicite a los medios de comunicación. Las conclusiones sí, los resultados sí, pues por lo tanto tampoco creo que a veces en algunas comisiones la urgencia sea tan vital como para que necesite saberle cada vez que pase por allí el funcionario. No sé, creo que es un tema sobre el que hay que reflexionar, siendo partidaria de que todo se pueda conocer en ese momento. Pero a veces alguien que esté pendiente de su defensa puedo entender que no quiera decir su estrategia o su posición. Verónica, ¿qué piensas sobre esta cuestión? Y luego también hay un planteamiento que se ha dicho desde diversas posiciones y es que no se entiende muy bien que se abran comisiones de investigación sobre casos que están judicializados. ¿Qué piensas sobre este tema? Hombre, yo pienso que si hay un caso que está judicializado, lógicamente se debería de dejar que la justicia actúe y decida, y después, pues si hay que abrir una comisión de investigación en la Asamblea Regional para ir más allá, de ver cómo ha sido, el por qué, en fin, porque al hacerlo así pasa lo que ha comentado Rosa, ¿no? Porque choca con ese proceso. Lógicamente la Asamblea Regional tiene todo el derecho, al igual que antes he comentado, del control al gobierno, de saber cómo se están haciendo las cosas y demás, hacer comisiones de investigación de casos que ellos crean que se deben de hacer.
pero yo creo que al final todo es público. O sea, el que se haga una comisión de investigación y no pueda entrar público, eso no significa que el ciudadano no se vaya a enterar de lo que se ha visto en esa comisión de investigación. Pero claro, lógicamente teniendo en cuenta siempre qué personas van a comparecer en esa comisión y qué circunstancias tienen esas personas. Porque ya no es solo los diputados, o sea, los diputados están ahí para preguntar, para investigar, para llegar a conclusiones, pero lógicamente, afortunadamente, estamos en un Estado de Derecho que nos protege a todos. Y hasta que la justicia no demuestre que una persona es culpable, pues es inocente. O sea, y por lo tanto, todos los poderes tienen que cubrir ese derecho básico que todos tenemos, ¿no? Y en este caso, si se tiene que cubrir con ese derecho a que ese compareciente no quiere salir públicamente, se tiene que respetar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se debería de separar, ¿no?, lo que es un proceso de lo que es otro. Estas comisiones de investigación para los ciudadanos de a pie y como empresaria, que son trascendentes, que es una buena labor, que deberían centrarse más en legislar y menos en investigar. ¿Qué opinas? Yo creo que son imprescindibles. Lo que ocurre es que creo que está bien como está. Que aquellas en las que se estimen por parte de los diputados y del que tengan que comparecer que se puede hacer a puerta abierta, que se hagan, y las demás que lo sean como está de momento previsto. Porque esto visto desde fuera y más que nada por intuición, yo pienso que si hemos votado a unos partidos que nos representan y que están defendiendo los intereses de todos los ciudadanos, tienen que bastarse y sobrarse para llevar esto a cabo y ser ellos los que se tienen que dar explicaciones a la ciudadanía, la den cuando eso ya haya terminado, no cuando esté a medio, cuando esté sin conclusiones o prever la posibilidad de que cada uno saque las suyas por su cuenta. Y somos muy dados a equivocarnos, a hacer juicios de valor equivocados. Y hablo empezando por mí. Quiero decir que esto es muy común y hasta que no se tienen muchos datos en la mano, si he hablado con muchas o varias partes para entender la situación que en ese caso correspondía a una toma de decisión que no siempre es acertada o muchísimas veces es acertada y en un momento dado puede ser desacertada, pero no siempre es litigable o condenable. Por lo tanto, yo creo que como está haciéndose, se está haciendo bien y que sí que nos interesa mucho a los ciudadanos saber cuál es la conclusión de la comisión, pero eso lógicamente lo van a poner ellos, lo van a exteriorizar, se va a saber, pero la conclusión, no el debate y el procedimiento y los pasos a seguir de cada una de las cosas, porque pienso que las personas que pueden estar implicadas pueden verse perjudicadas sin necesidad. Claro. Y aparte que puede ser que se haga una judicialización sin estar judicializado el proceso, sí, porque mucha gente, comisión de investigación, o sea, ya te están investigando, ¿no? Ya están investigando cosas y a veces se hace ese juicio paralelo e incluso sin estar en un proceso judicial, ya el ciudadano lo está judicializando, ¿no? Entonces hay que llevar mucho cuidado con esos términos y a las conclusiones que se llegan, porque a veces pues podemos hacer daño a personal y a ciudadanos y ciudadanas de esta región que a lo mejor pues luego se demuestra que era innecesario hacerlo. ¿Piensas en alguien en particular? No, pienso en general, en serio, pienso en general porque todos los que tenemos un cargo público o estamos representando, trabajamos en lo público, o incluso un funcionario público que ha desarrollado un expediente y que lo pueden llamar a una comisión de investigación porque ha estado en ese expediente, a lo mejor simplemente por llamarlo y hacerse público a quien han llamado o ver esa intervención, ya puede haber un juicio paralelo por parte de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y eso es lo que no se puede permitir, ¿no? Sí. Hay que proteger a esa persona, creo yo, ¿no? Hombre, siempre y cuando con toda la transparencia del mundo y con todo lo que se tenga que hacer, pero siempre con cautela. Yo no sé en estos momentos las comisiones de investigación que hay en marcha, no sé lo que se está diciendo, lo que no se está diciendo, porque mi información es a través de los medios de comunicación y no está trascendiendo. Lo que quería decir es eso, que no hay que restarle importancia a la tarea de investigación que se está haciendo en la Asamblea Regional. Si los distintos grupos parlamentarios consideran que hay determinadas actuaciones
de la anterior legislatura, o sea, o del gobierno anterior, para ser exacto, del gobierno anterior, que hay que investigarlas, me parece bien que se investigue, pero que no se le reste importancia, porque a veces los medios, y lo digo con todo el cariño, en su afán de informar, le restan importancia al hecho de que no se informe en el momento en el que ellos creen que se debe informar, y que a lo mejor, aunque la información no sea puntual y al día siguiente de comparecer a alguien, eso no debe restarle valor a esa comisión que está haciendo un trabajo bien hecho, serio, profundo y concienzudo con los representantes de los ciudadanos que están allí. No es de una mayoría, no va por mayoría, va porque están ahí los 4 grupos políticos que al final emitirán un informe que será serio, riguroso, donde llegará a unas conclusiones, y esas conclusiones serán las que tengan valor pues político y social, es decir, de que una valoración, pues esto se hizo bien o no se hizo tan bien, o se pudo hacer mejor o se hizo absolutamente mal. Demos tiempo. Yo es que creo que tenemos en esta región desde junio, y eso por una parte bueno, pero por otro un estado de ansiedad, de hacer muchas cosas, de verlo todo muy rápido. Yo creo que había una pulsión de cambio, sinceramente lo creo, y entonces parece que se generan expectativas que son de soluciones al día siguiente. Y las cosas llevan un tiempo y se están haciendo, y yo creo que se están haciendo bien. Yo creo que en la Asamblea Regional en estos momentos nuestros diputados y diputadas están trabajando mucho, lo creo sinceramente, y bien, pero a veces también hay que dejarlos trabajar. A veces los medios de comunicación, en su afán de informar, pues están cada día. Yo recuerdo ayer, ¿cuándo se desnudan los diputados? Y dije, mira, los diputados no se van a desnudar, van a cambiar, o sea, van a colgar, perdón, su declaración de bienes. Es que eso no es desnudarse, pues es que eso está en la declaración de renta, está todo, o sea, ya está colgado en los partidos políticos. Entonces a veces hay también algunas veces hay un periodismo, digamos, excesivamente interesado en la información, y la información a lo mejor 3 semanas después es más reflexiva y más. Pero vamos, yo creo que se está trabajando mucho, yo creo que en estos momentos se trabaja con alegría, se trabaja con ganas, la casa entera está trabajando a tope, porque piense que si antes se registraban al mes 200 iniciativas y ahora se registran en un mes 450, pues le afecta desde a la persona que está en registro, dándole registro de entrada, a los letrados que hacen los informes, a los sugieres que llevan y que traen, a los que reproducen. Es decir, toda la casa está trabajando a un ritmo que yo le mandé una carta a los funcionarios y a los trabajadores dándoles las gracias, porque allí nadie ha dicho estamos echando más tiempo, nadie ha hecho nada, aquello funciona como una máquina. Y el volumen de iniciativas pues es que es bestial. Y el mes de julio hacía un calor allí, ahí se hacían las 3 de la tarde y todo el mundo. Las mujeres de la limpieza también estaban afectadas porque llegaban más tarde a limpiar y aquello se calentaba el techo aquel de Uralita del patio, o sea que, y todo el mundo está bien. Entonces no puede, a veces se resta importancia porque si son públicas y no se ha dicho no sé qué. Yo creo que se está haciendo muy bien, sinceramente. Bueno, pues estamos entrando ya en la fase final de esta tertulia, y bueno, pues aprovechando que está la segunda autoridad de la región, la presidenta de la Asamblea Regional, abusamos un poco de ella y le quiero preguntar, ¿qué hace un ciudadano o qué puede hacer una persona que represente una asociación como va a ser Francisca Naranjo? Ella no, porque ella sí que se conoce todos los cauces que precisa, pero ¿qué puede hacer una pequeña asociación si quiere hacer llegar algo a algún parlamentario o si quiere participar de algún modo en la Asamblea Regional? ¿A quién se tiene que dirigir? ¿Qué más allá de los cauces habituales estáis habilitando? Sí. ¿Es verdad que va a haber algún tipo de escaño 46 que se decía por parte de algunos partidos políticos en los momentos de campaña electoral? Sí. ¿Qué vais a hacer para fomentar la participación? Sí, bueno, los partidos políticos están ellos ya, cada grupo está buscando fórmulas, ¿no?, de acercamiento y de que sea la asamblea mucho más accesible al ciudadano. Nosotros, por nuestra parte, también estamos en estos momentos pensando de entrada una página web que tendrá un lugar, un enlace en el que podrán ponernos pues ideas, sugerencias, propuestas que de verdad que dirán ya, bueno, ya está, me está diciendo que escriba algo en la página web. No, que tendrán respuesta. En estos momentos la gente y los ciudadanos que se dirigen a nosotros, que quieren visitar la asamblea, que quieren conocerla, que quieren ir a un pleno, solo tienen que hacer una llamada telefónica al teléfono de presidencia, por ejemplo, dan su DNI y asisten a un pleno. Hay gente que ahora ha empezado a venir a los plenos.
se están retransmitiendo, los plenos se retransmiten, es decir, uno puede verla desde casa, puede verlo por el ordenador, por streaming, puede verlo por alguna televisión que los transmiten. Espacios radiofónicos que había, los siguen habiendo y la información es puntual. Y luego, pues, esos serían los cauces, los que en estos momentos se utiliza uno para informarse, medios y redes de comunicación, medios de comunicación social, radio y televisión. Ahora, una asociación, pues, simplemente, si quiere una entrevista, hasta ahora tenemos una lista, pero está pasando por allí todo el mundo que quiere una entrevista. Yo me lo han pedido así, algunas organizaciones, propiciando encuentros con los portavoces de los 4 grupos parlamentarios. Hay organizaciones, mire, es que queremos que nos reciban los portavoces de los 4 grupos parlamentarios o otra persona en quien delegue, vale, pues yo les recibo y me ocupo de coordinarle el que los 4 grupos los escuchen y se entrevisten con ellos. Así está pasando gente por allí, asociaciones, organizaciones, colectivos. Ayer pasaron una asociación de Cartagena de fibromialgia y fatiga crónica. Esta mañana ha pasado el Fórum Feminista, organizaciones. De hecho, incluso esta mañana estaban allí y he bajado a saludarlos porque me encanta siempre que hay gente viendo la asamblea, aunque solo sea por conocer la asamblea. Un grupo de jubilados del Algar, me hacía ilusión y allí estaban. O sea que hay mucho movimiento, eso ya ocurría, pero en este momento hay gente, por lo menos a mí me dice alguna gente que me para y eso por la calle, dice, es que ahora me pongo la televisión y lo sigo. Bueno, pues quizás son menos aburridos, a lo mejor ya son 4 grupos, a lo mejor hay alguien con quien más te identifica ya algún grupo y te gusta verlo, pero vamos, accesible con una llamada telefónica, nos dicen que quieren y lo tratamos de gestionar. Y luego ya hay una comisión que es la de peticiones y defensa del ciudadano. Esa comisión sí que recoge y ahí hay diputados de todos los partidos políticos que también dan respuesta. Sin respuesta no se queda nadie, después gustará más o menos, pero sí que se trabaja y se les da respuesta, ¿eh? Todo ello, en estos momentos estamos siendo muy, muy cuidadosos de que todo el mundo se sienta escuchado y atendido, pero no por nada, sino porque es para lo que estamos allí, no estamos para otra cosa, o no deberíamos estar para nada que no fuera otra cosa que por una parte atender a los ciudadanos, que sientan que es su casa, y por otra parte, pues impulsar, hacer impulso y apoyo al gobierno y luego también controlar el gobierno. Ese debería ser el cometido y en eso estamos. El Grupo Parlamentario Popular anunció, no sé si la semana pasada o la anterior, que van a abrir oficinas de atención al ciudadano, oficinas parlamentarias en las sedes locales de los partidos de los diferentes municipios, donde irán día a la semana diputados de las comarcas pues a atender a los ciudadanos que quieran presentarles pues propuestas, iniciativas, como ha dicho ella, ¿no? Que los diferentes grupos también ponen en marcha su herramienta y su maquinaria para llegar al ciudadano, o que el ciudadano llegue a ellos. Hace, pues eso, no sé si una semana o 10 días se anunció esas oficinas que se van a poner en marcha por parte del Grupo Parlamentario Popular. Estupendo, Francisca Naranjo, ¿qué le pides a la Asamblea Regional para que os escuchen más y tengan en cuenta esa voz de los empresarios que tan importante es para la creación de empleo? Pues ya se lo hemos pedido, ya nos han atendido y ya le hemos dicho lo que queremos, que consideramos que es muy importante para la hostelería, en que todo lo que en Bruselas se decide vienen las leyes nacionales y se aprueban, y que de obligado cumplimiento aquí se lleven a feliz término, que no solamente propuestas, que serán más de una, y tenemos varias ya para hacer, en la que, por supuesto, la presidenta de la Asamblea nos atendió gratísimamente bien, nos ha dicho que aunque ella no es la que decide, va a procurar, que es a lo que se refería antes, hacer las comisiones estas que nos atiendan todos los partidos políticos para crear la posibilidad de, o bien comisión o lo que estimen conveniente, para que se estudien todas nuestras propuestas y siempre, por supuesto, para mejorar la calidad de vida y de gestión que tenemos como ciudadanos y como empresarios, y que nos sirvan para, además, hacer más inversiones, con lo cual más puestos de trabajo y más felicidad en todas las casas, porque eso siempre nos va a ayudar a resolver a lo mejor problemas que
que por falta de un poquito de gestión o de ponerse de acuerdo todos los grupos, que yo creo que ahora lo van a hacer y lo van a hacer, estoy casi segura, en decisiones que están, digamos que de alguna manera no tomadas, pero que están ahí y que nos facilitarán muchísimo el trabajo. Sí, porque, por ejemplo, Ostecar, yo ya lo recibí, me pidieron que querían hablar conmigo y entonces lo que tengo que hacer es ahora que los distintos grupos políticos conozcan cuáles son las necesidades que tienen, los problemas que tienen, que además muchos de ellos es de adaptación de la normativa europea, las directrices europeas, que en realidad son de obligado cumplimiento para todos los países miembros, pero que a veces algunas comunidades autónomas no han hecho la tarea legislativa que tenían que haber hecho. Bueno, pues los grupos políticos van a tener esa reunión con ellos que les voy a propiciar y a partir de ahí lo convertirán en iniciativa. Y estoy segura además que van a ser muy receptivos porque ellos se están entrevistando con las organizaciones que lo piden y yo eso lo veo inmediatamente transformado en iniciativa. 950 iniciativas de julio aquí no son sino cosas que los ciudadanos y la región necesitan, no son otra cosa, no pueden ser otra cosa. Por lo tanto, ese es el proceso. Dirigirse a la Asamblea. Sí, claro, ellos ya han hecho los deberes, los empresarios van muy deprisa. Entonces, dirigirse a la Asamblea y darle nosotros cauce con los 4 partidos políticos que hay allí que están para resolver temas. Muchas gracias. Con este balance de esa gran actividad y además actividad productiva de la Asamblea Regional hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, Rosa Peñalver, presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, por estar con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias, Verónica López, directora general de Familia y Política Social. Y muchísimas gracias, Francisca Naranjo, presidenta de Ostecar. Gracias a las 3 por haber debatido. Y con esto pues volveremos a sus televisores, a sus pantallas, el próximo jueves en Espacio Abierto. Buenas noches.